Entonces vamos a comenzar con la clase de transferencia de calor. La vez pasada comenzamos a ver el tema de conducción en estado transitorio. Decíamos este fenómeno de conducción de calor en estado transitorio está gobernado por esta ecuación en la cual tenemos la segunda derivada de la temperatura con respecto de X igual a la difusividad del material por la variación de la temperatura con respecto del tiempo. Es la ecuación que gobierna este fenómeno y es una ecuación de tipo parabólica, una ecuación diferencial parcial. Entonces decimos que este tipo de fenómeno de conducción en estado transitorio se presenta principalmente cuando tenemos procesos de calentamiento o de enfriamiento. Y decíamos también aquí podemos obtener una solución analítica o una solución numérica, una solución aproximada también. Entonces aquí lo que estuvimos viendo es que igual que como en el caso de conducción en estado estable bidimensional, también puede existir, también existen métodos para solucionar y para encontrar la distribución de temperaturas y la transferencia de calor. Sin embargo, decíamos aquí el caso de estos métodos incluyen analítico, gráfico, numérico, y cada uno tiene sus ventajas o sus desventajas. Pues decíamos aquí también podemos aplicar el método, cada uno de estos métodos. En el caso del método analítico, también decíamos una de las limitantes de este método es que es un poco complicado obtener una solución analítica y se aplica normalmente únicamente a geometrías o a casos de geometrías simples y con ciertas condiciones iniciales o de frontera. En este caso, como estamos tratando ya de un caso transitorio, entonces hay variación con el tiempo, entonces en este caso necesitamos también una condición inicial. En el caso de conducción bidimensional en estado estable, como no hay variación con el tiempo, entonces no utilizábamos condición inicial, nada más utilizábamos condiciones de contorno o de frontera. En este caso necesitamos las condiciones iniciales y de contorno. Con eso podemos obtener la distribución de temperaturas o la temperatura, no solo la distribución de temperaturas en la región o en una dimensión X a través de una pared o de algún objeto, sino también cómo va variando la temperatura con el tiempo. Entonces decíamos, en este caso también este método se puede aplicar, el método analítico se puede aplicar en este caso transitorio. Sin embargo, se aplicaría para geometrías sencillas, como en el caso de una pared plana o una placa, también una placa sólida semi-infinita, por ejemplo. Entonces aquí consideramos primero este caso de hecho nada más vamos a considerar este caso que ya tenemos aquí, una placa en la cual ocurre transferencia de calor a través de ella. Y esta transferencia de calor pues ocurre en una sola dimensión, habíamos mencionado, debido a que el alto y el ancho de esta placa es mucho mayor comparado con el espesor. El espesor está en la dirección X y lo designamos con una cantidad 2L. Decíamos, esto simplemente podríamos llamarlo L o cualquier variable. Sin embargo, se hace conveniente llamarlo 2L, 2 veces L, para cuando hacemos el análisis de obtener la solución. Entonces se simplifica, se hace más conveniente que este espesor se llame 2L. Y entonces decíamos, para ello utilizamos esta ecuación, que es la ecuación que gobierna este fenómeno, y hacemos un cambio de variable. El cambio de variable, al hacer el cambio de variable, utilizamos la variable θ en lugar de la temperatura, y este sería el cambio de variable. Haciendo este cambio de variable, la ecuación nos queda de la misma manera que la ecuación, de la misma forma que la ecuación original,
que estaba en función de la temperatura, nada más que ahora está en función de teta y se sigue manteniendo la ecuación con la misma forma porque este cambio de variable nos tenemos aquí t menos t1. T1 es constante, es un valor constante cualquiera, pero constante. Una vez que definimos cuál es su valor, ese valor se mantiene constante durante todo el proceso de transferencia de calor. Entonces, por eso es que aquí como lo que tenemos es una segunda derivada y una primera derivada, las derivadas de una constante son cero, entonces por eso se mantiene la misma forma de la ecuación. Entonces decíamos, tenemos para definir las condiciones iniciales, necesitamos definir el valor de la temperatura inicial en un tiempo inicial. Sin embargo, como hicimos el cambio de variable, entonces en lugar de definir el valor de la temperatura, definimos el valor de teta. Teta es igual a teta inicial, y teta inicial va a ser igual a temperatura inicial menos T1. Es decir, aquí teta inicial en vez de teta en general es T menos T1 y teta inicial, teta su índice I. Entonces es temperatura inicial menos T1. Todo eso en un tiempo igual a cero. El tiempo siempre va a ser positivo y siempre, bueno, no siempre comenzará a partir de cero, pero siempre será positivo. Y entonces esto lo definimos en tiempo igual a cero. Normalmente siempre lo vamos a definir también en tiempo inicial igual a cero, ya que eso también se facilitaría el análisis más bien. Y también tenemos que también esta condición aplicaría para un intervalo desde 0 hasta 2L, es decir, para X que se encuentra entre 0 y 2L. Entonces, por eso decíamos, definimos el espesor de esta pared o de esta placa como 2L. Entonces, desde 0 hasta el otro lado, en donde, en donde tiene el valor de X es igual al valor del espesor, el valor del espesor es 2L. Y eso sería para la condición inicial. Esto sería la condición inicial. Para las condiciones de frontera, decíamos, necesitamos dos condiciones de frontera porque la ecuación es de segundo orden. Entonces, las condiciones de frontera serían dos. Una de ellas sería en un extremo de la pared, y el otro sería en el otro extremo. Entonces, en un extremo tenemos que la temperatura, bueno, en este caso teta, dado que hicimos el cambio de variable, entonces en vez de definir el valor de teta en x igual a 0, definimos, en vez de definir el valor de la temperatura en x igual a 0, definimos el valor de teta en x igual a 0. Y sería teta igual a 0. ¿Debido a qué? Debido a que en teta, o sea, esto lo podemos ver de aquí, del cambio de variable. Teta en x igual a 0, la temperatura es igual a T1, por lo tanto teta es igual a T1 menos T1. O sea, aquí si sustituimos T1 en vez de T, sería T1 menos T1, nos quedaría 0. Por eso teta igual a 0 en x igual a 0, y en el otro caso, en el otro extremo sería teta igual a 0, también en 2L. Entonces ahí también sería otro caso en donde tenemos que, aquí nos faltaría entonces indicar que también en la figura, en el otro extremo también tendríamos un valor de temperatura igual a T1, o bien podría ser T2, pero más bien T1. Sería el mismo valor de la temperatura en ambos lados, y nada más lo que está cambiando es la temperatura en el interior de la placa a medida que va aumentando su temperatura, a medida que va transcurriendo el tiempo. Entonces eso sería la definición del problema. La ecuación se soluciona por el método de separación de variables, que decíamos es el mismo método que se utilizaría o que utilizamos para el caso de conducción bidimensional en estado estable, para encontrar la solución analítica. Entonces de ahí también ya no realizamos todo el proceso de obtener la solución, simplemente ya ponemos aquí directamente la solución final que se obtiene con este método de separación de variables,
que decíamos consiste en suponer que existe una solución que se puede expresar como el producto de dos variables independientes, las cuales después se separan y se convierte la ecuación diferencial original que es, como vemos aquí, es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, se convierte en dos, realizando la separación de variables, se convierte en dos ecuaciones ordinarias, lineales. Entonces, eso es lo que nos permite obtener finalmente esta solución. Entonces, hasta ya habíamos dejado, vamos a continuar entonces con el siguiente tema. De hecho, este no nos los marca, no nos los marca como, como tema en el temario. Entonces, este nada más es como, digamos, una introducción a este tema. Y entonces continuaremos con el siguiente, que sería entonces otro subtema que se llama análisis de parámetros concentrados. De hecho, este sí es el 4.1 que nos marca como análisis de parámetros concentrados. Entonces aquí podemos decir que también este tema o este nombre de análisis de parámetros concentrados también se conoce con otros nombres que serían, también se conoce como de capacidad térmica global. Este tema también se conoce como sistemas de capacidad térmica global, análisis de parámetros concentrados, o también, sí, básicamente de esta manera. Y decíamos que este tema también es para el análisis de sistemas de transferencia de calor en estado transitorio. Sin embargo, es un caso en el cual se lleva a cabo una simplificación y no se lleva a cabo el análisis analítico ni numérico ni gráfico, sino que o sí se hace más bien sí, es analítico, pero se hace una gran simplificación de suponer que la temperatura se mantiene constante en todo el objeto o en todo el material. Entonces, suponiendo que la temperatura se mantiene constante en un momento dado en todo el material, entonces se puede obtener una solución simplificada, digamos, pero que puede dar resultados aceptables dentro de un cierto porcentaje y que de manera sencilla, más bien, de manera sencilla. Decimos esto también se conoce como sistemas de capacidad térmica global. Y decíamos es un caso en el cual idealizamos un sistema, un objeto, y consideramos que su temperatura se mantiene constante en todo el material. Entonces podemos decir que consiste en suponer que
temperatura todo se mantiene constante el, en todo el objeto o todo el cuerpo, en todo el cuerpo, en un momento, en un momento dado, en un momento dado. Obviamente, si cambiamos de un momento a otro, cambiaría la temperatura de todo en un momento dado nada más. Si cambiamos de un instante de tiempo a otro, cambiaría la temperatura, pero en un momento dado se supone que la temperatura en todo el objeto se mantiene constante. Pues decíamos, esto se aplica para procesos de enfriamiento, de calentamiento, en donde la temperatura cambia, ya sea aumenta o baja, y sería como en el caso de por ejemplo, podemos considerar el caso de un cuerpo, digamos, una esfera, que se sumerge en algún medio, en algún material, en algún fluido, por ejemplo, y entonces en ese caso tendríamos una temperatura en, en el objeto y otra temperatura en el fluido. Entonces, a medida que se va, pues, decimos T, se mantiene constante en todo el objeto. Todo el objeto o todo el cuerpo para un tiempo dado, para un tiempo T. Obviamente esto es una simplificación, decíamos, en realidad para que haya una transferencia de temperatura se requiere, más bien para que haya una transferencia de calor, se requiere una diferencia de temperaturas. Entonces decimos, se requiere una diferencia de temperaturas, por lo cual si la temperatura se mantuviera constante en todo el volumen de este objeto, no podría llevarse a cabo la transferencia de calor por conducción. Entonces, el suponer que ocurre esto, que se mantiene la temperatura constante, es una simplificación que nos simplifica la solución de el problema de encontrar la temperatura o el cambio de temperatura con el tiempo, pero nos produciría un pequeño error, digamos, a medida que entre, entre más rápido ocurra el cambio de temperatura, pues habría un menor error, y también entre más pequeño sea este objeto. Entonces, decimos decimos que entre más pequeño este objeto es, más nos acercamos a lo correcto, haciendo esta suposición. Sin embargo, si se aumenta sus dimensiones, entonces el error en el cual incurrimos al hacer este análisis de esta manera se incrementaría, dado que
tardaría más en haber un flujo de calor sí, desde la orilla hasta el centro, por ejemplo. También depende de la diferencia de temperaturas, la cual, digamos, es lo que produce que cambie más rápido o que fluya más rápido o más lento el calor. Entre más alta sea la diferencia de temperaturas, pues habría una transferencia de calor más rápida y entonces también sería menos este error. Entonces, para analizar, para encontrar la temperatura, entonces decimos que aquí se hace un balance de energía para encontrar la temperatura y o la variación de la temperatura, para encontrar la variación de la temperatura en el tiempo. Es decir, aquí en este caso, entonces, como vemos o como podemos comparar con el caso anterior de conducción en estado estable. En este caso lo manejamos para un caso bidimensional o también unidimensional, pero en estado estable. En este caso no hay variación con respecto al tiempo, y nada más. Entonces lo que nos interesaba era encontrar la distribución de temperaturas en una región, la distribución de temperaturas. Y una vez que encontramos esta distribución de temperaturas, se mantenía constante en todo momento, en todo el tiempo, es estado estable, o ese caso sería estado estable. Aquí la diferencia es que está cambiando con el tiempo, pero consideramos que, por lo menos en este caso de parámetros concentrados que también se conoce como sistemas de capacidad térmica global, estamos considerando que la temperatura se mantiene constante en todo el objeto. Entonces aquí no encontramos una distribución de temperaturas en todo el objeto. Digamos, por ejemplo, aquí tenemos este objeto esférico que sumergimos en un medio a diferente temperatura y va a empezar a calentarse o enfriarse. Y obviamente en la realidad esto ocurriría desde la orilla hacia el centro. Empezaría a fluir el calor debido a la diferencia de temperaturas. Sin embargo, aquí haciendo esta simplificación o esta consideración de que toda la temperatura se mantiene constante, entonces no nos interesa obtener la distribución de temperaturas adentro del objeto. Lo que nos interesa es encontrar la variación de la temperatura con el tiempo. A medida que va transcurriendo el tiempo, cuánto tiempo tardaría en calentarse o en enfriarse o en alcanzar cierta temperatura a partir de cierta temperatura inicial y a partir de cierta temperatura inicial y dada cierta condición de contorno, que sería, como mencionamos anteriormente, la temperatura de contorno. En este caso sería también las temperaturas en sus extremos. En realidad también muchos casos se presentan en donde están sometidos a una condición de contorno convectiva, lo cual también estábamos mencionando anteriormente, una superficie de contorno convectiva en la cual un objeto sólido, por ejemplo, se encuentra sumergido en un fluido, el cual el fluido se encuentra a una temperatura constante, que es la temperatura de corriente libre de fluido, temperatura T subíndice infinito. Entonces esa temperatura se mantendría constante y la temperatura del objeto que se sumerge iría variando hasta alcanzar la misma temperatura que se encuentra el fluido. Entonces eso es lo que sucedería en ese tipo de casos. Entonces decíamos, para analizar esto hacemos un balance de energía en el cual tenemos que la energía que
se transfiere debe ser igual a la energía que se acumula en el objeto. Entonces, en este caso, energía que se transfiere es igual a la energía que se acumula. Entonces, sería básicamente el balance, lo que sería la conservación de la energía. Un balance de energía, ¿no?, se aplica y se obtiene. Es una situación muy sencilla, simplemente la energía que se transfiere es igual a la energía que se acumula. Entonces, ¿de dónde se va a transferir energía? En este caso, por ejemplo, considerando este caso que tenemos aquí, decíamos, entonces, dependiendo de cuál objeto se encuentre a mayor temperatura, si el objeto que se sumerge en otro medio está a mayor temperatura, pues entonces habría una transferencia de calor del objeto hacia el medio, o si es al revés y está a menor temperatura, entonces habría una transferencia de calor del medio hacia el objeto. Entonces, dependiendo de cuál objeto, si el objeto está a mayor o menor temperatura que el medio que lo rodea, entonces, dependiendo de eso, sería la dirección de la transferencia de calor. Y entonces, sin embargo, independientemente de la dirección de transferencia de calor, la energía que se transfiere va a ser igual a la energía que se acumula o que se extrae de este objeto. Entonces, en este caso, la energía que se transfiere normalmente sería por transferencia de calor por convección, mientras que la energía que se acumula se acumularía como un aumento de temperatura o una disminución de temperatura en caso de que disminuya, pero sería un cambio en su energía interna. Sería un cambio en su energía interna y ese cambio se almacenaría como energía térmica. Decimos que la energía interna es como una combinación de varios tipos de energía que se pueden almacenar internamente en un sistema o en un objeto, en un cuerpo. Y esta energía interna puede consistir de varios tipos de energía. Sin embargo, una de ellas puede ser precisamente la energía térmica que se acumularía y ocurriría un cambio, un aumento, una disminución de su temperatura, un cambio de temperatura en general. Y entonces, aquí lo que haríamos sería expresar esto como que este calor, la energía que se transfiere, decíamos, se transfiere en forma de calor, y este calor sería igual que estaría dado por una transferencia de calor por convección que decíamos está dado por la ley de enfriamiento de Newton, que es H por A por la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperatura sería T menos T subíndice infinito. Entonces, ese sería el calor o la energía que se transfiere. Sería igual al calor por convección. Y esta energía también sería igual a la energía que se acumula, o sea, o que sale o que entra. De alguna manera, la energía debe de conservarse. Entonces, lo que se acumula, diríamos o decíamos, esto también habíamos mencionado cuando obtuvimos la ecuación general de transferencia de calor. Decíamos ahí, nos manejaba términos de el calor que entra considerábamos un volumen
infinitesimal, un cubo de tamaño de dimensiones de x, de y, de z, y consideramos que el calor que entra por la cara izquierda igual al calor que sale por la cara derecha, más el calor que se acumula, más un término de acumulación, más otro término de variación de generación de calor, más bien, de generación más acumulación. Aquí en este caso, por ejemplo, no tenemos generación, más bien es simplemente la acumulación. Y ese término que tendríamos aquí sería en función de su capacidad calorífica o calor específico, su densidad y su volumen. Entonces esto lo podemos escribir como menos C por ρ, que es la densidad, V, que es el volumen, y una diferencia, una derivada de la temperatura con respecto de el tiempo. Entonces sería la forma de cómo estaría este balance de energía. Decíamos, C es el calor específico, es calor específico aquí en este caso, como es un sólido, es un objeto sólido, nada más manejamos el calor específico, a diferencia en el caso de los gases, que por ejemplo tenemos calor específico a presión constante, calor específico a volumen constante. Aquí como un sólido no cambia su volumen, entonces el calor específico a volumen constante igual que el calor específico a presión constante, y nada más se denota con un solo calor específico, que también recordamos que es la cantidad de calor que se requiere para aumentar la temperatura en 1 grado centígrado, la temperatura de una unidad de masa de un material. Entonces sería el calor específico, el calor que se requiere para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de una unidad de masa de material. En el otro caso, ρ es la densidad. Y V es el volumen. T es la temperatura y T minúscula es el tiempo, entonces ahí eso ya no los especificamos ahí. Entonces decíamos Q es el calor, H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, A sería el área de alrededor del objeto. Entonces sería la forma en cómo se obtendría esto, y entonces decíamos el área sería el área de alrededor. En este caso creo que no. Entonces aquí ya teniendo esto, también consideramos condición inicial, considerando condición inicial, una condición inicial decimos sería el valor de la temperatura en el inicio. O sea, sí, eso es lo que es una condición inicial. Como su nombre lo dice, es el valor de la temperatura o de cualquier variable que estemos utilizando en cualquier ecuación en un tiempo inicial. Entonces podemos decir que esa condición inicial sería temperatura es igual a T inicial en T igual a 0. Esa sería la condición inicial. Y condiciones de frontera no necesitamos, porque no tenemos aquí una variable X, digamos, nada más. Decíamos aquí, no consideramos de hecho que que la temperatura se mantiene constante en todo el espacio del material. Entonces por eso no lo ocupamos. Entonces, solucionando estas, podemos ya nada más también poner la solución directamente de pues, cómo se solucionaría esta. Tenemos aquí la ecuación del balance de energía, nos da una ecuación diferencial, pero una ecuación diferencial muy sencilla que podemos resolver por
Esta ecuación del balance de energía la podemos llamar ecuación 1. Entonces podemos decir que solucionando ecuación 1 por integración, entonces podemos decir que ordenando la ecuación y resolviendo por integración, resolviendo la ecuación por integración, así como sustituyendo la condición inicial, resulta la solución. Decíamos, esta es una ecuación diferencial de primer orden muy sencilla que podemos resolver por primero ordenando la ecuación, es decir, pasamos de lo que tenemos aquí, entonces eso aquí pasamos de todo lo que está lo que tiene t de tiempo, lo pasamos para un lado, y lo que tiene t de temperatura, t mayúscula, para el otro lado. Entonces nos queda nada más integrar en ambos lados. Posteriormente sustituimos la condición inicial, o sea, t igual a t en t igual a 0, para encontrar la solución particular, la solución final de esta ecuación, lo cual nos da como resultado la variación de la temperatura con el tiempo. Nos resulta la solución de la siguiente manera: t menos t infinito sobre t subíndice 0 menos t subíndice infinito va a ser igual a es una función exponencial, a la menos, aquí ponemos h por a sobre rho por c por v. Todo eso entre paréntesis y luego multiplicado por t minúscula, el tiempo. Entonces sería la solución para este caso. O sea, como vemos aquí, la solución nos queda una función exponencial, lo cual quiere decir que a medida que va cambiando la temperatura y la rapidez con la cual se transfiere el calor, cambia la temperatura, va cambiando, va disminuyendo o va aumentando de manera exponencial. Entonces sería la solución. Vamos a dejar hasta aquí. Entonces vamos nada más a proceder a pasar lista. Entonces, Alcaide Hernández. Presente. Antelis Licona. ¿Dónde está? Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Presente. Cruz Cortés. Presente. Correño Vázquez. ¿Dónde está? Elizondo Mejía. Presente. García Ordóñez. Presente. Hernández Esparza.
¿Dónde está? Hernández García. ¿Dónde está? Hernández Limón. ¿Dónde está? Hernández Montaño. ¿Dónde está? Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. ¿Dónde está? Hidalgo Hidalgo. ¿Dónde está? Juárez Rosas. Presente. Larreta Caballero. Presente. López Castillo. ¿Dónde está? Martínez Villeda. Presente. Mejía Pérez. Presente. Moreno Martínez. Presente, profe. Moreno Morales Padilla. Presente. Holguín García. ¿Dónde está? Pastor Quinterio. Presente. Paz Vázquez. ¿Dónde está? Pérez Bautista. Presente, profe. Pérez Campos. Presente, profe. Pérez Tamayo. Presente. Rosales Montiel. Presente. Sánchez Oropesa. Presente. Tellez Bautista. Presente, profe. Vargas Coahuiltitla. ¿Dónde está? Vital Espejel. ¿Dónde está? No puedo nada más. Hernández Montaño. Sí, aquí está en el chat. Entonces, ¿alguien más? Creo que son todos. ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. Entonces, sería todo por hoy. Nos vemos la próxima, entonces. Luego. Sí, hasta luego.